Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Qué bueno es orar. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13, en donde va a estar basada la disertación de esta mañana. Me gusta este micrófono, pero tampoco no me gusta porque la sombra no me deja ver las letras. Entonces, pero por eso jalo el libro para acá y para allá y así. Pero bueno, ahí estamos. Lee juntamente conmigo Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. No te descuides. Es una narrativa muy bonita y hay un sermón hermoso que he extraído de esta narrativa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene por título: Jesús lava los pies de sus discípulos. Y comienza así la narrativa de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo soy el Señor y el maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, en este caso Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Que Dios bendiga la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Esto es lo que Jesús quiere para nosotros. Hay una gran enseñanza en esta narrativa de nuestro Señor Jesús y espero terminar este mensaje en 20 minutitos con la ayuda de Dios. Bueno, en el versículo 1 nos dice que los amó hasta el fin. Pero hay una frase antes de eso. ¿Cómo había amado a los suyos, los que estaban en el mundo? Esa es la expresión que dice Juan. ¿Cómo los había amado? Bastante amó a sus discípulos. Les ayudó en una y en otra manera. A uno de ellos les sanó su suegra, la suegra de Pedro. A otros les ayudó de una y de otra manera. Les enseñó de muchas formas. Esta narrativa que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, todo esto ocurrió durante la institución de la cena de nuestro Señor Jesús. Antes que se tuviera la fiesta de la Pascua, ya conocemos que es la fiesta de la Pascua, donde es inmolado el cordero y donde tienen que comer la carne con hierbas amargas, y los judíos celebran la liberación del pueblo judío en Egipto. Jesús está con sus discípulos y están en esa cena especial. Todavía no es la Pascua, pero ellos ya tienen esta cena en donde Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Jesús les está dando las últimas enseñanzas a sus discípulos. Y Jesús toma esta iniciativa de lavar los pies por una razón bien poderosa que se encuentra en otro evangelio. Más adelante lo vamos a mencionar. Pero Jesús toma esta decisión bien importante, y nos vamos a dar cuenta del por qué Jesús hace esto de lavar los pies de sus discípulos. ¿Lo tenía planeado Jesús? Como muchas personas o muchos grupos religiosos planean sus campañas de sanidad o planean muchas cosas. He escuchado de que cuando alguien va a ser diácono le regalan una toalla. He escuchado que cuando alguien va a ser anciano o pastor o anciano de la iglesia, les regalan un cayado, una vara. Es como una representación. La pregunta es, ¿Jesús ya tenía planeado lavar los pies de los discípulos? Para mí mi respuesta es no. Jesús, vistas las circunstancias, lo hizo para darles un tremendo mensaje a sus discípulos. Pero no nada más a sus discípulos, también a ti y a mí. Verdaderamente, ¿quién es este Jesús que hizo esta labor que solamente los esclavos podían hacerle? Bueno, aquí dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, los había amado demasiado, como había amado a sus discípulos. Y dice en la última parte del versículo 1 del capítulo 13, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Esto de hasta el fin quiere decir hasta lo último, o del todo. Los amó del todo y por completo. Así es como ama Jesús. Cuando Jesús ama, lo hace así. Lo hace hasta el fin, lo hace con todo. Lo hace hasta lo último. La Biblia nos dice que Él entregó su última gota de sangre. Él derramó su sangre por nosotros y Él nos demostró su amor en la cruz. Así nos amó Jesús como amó a sus discípulos. Él amaba a sus discípulos, aunque había uno que lo traicionaría. Él amaba a sus discípulos, aunque había otro que le negaría. Él amaba a sus discípulos, aunque todos al final lo abandonarían por un tiempo. Pero la Escritura nos dice que cuando se llegó el momento difícil de Jesús, todos salieron huyendo y lo dejaron solo. Pero Jesús aún así amaba a sus discípulos hasta el final. Sigo leyendo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregaría, sabiendo Jesús que él había de pasar a manos del Padre, entonces él sabía que había salido de Dios y que a Dios iba.
Me voy al versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó Jesús. Era costumbre, escuche bien, era costumbre que los esclavos lavaran los pies de los invitados cuando llegaban a una cena antes de sentarse. Esa era la costumbre. Algunos les daban beso, pero era la costumbre que los esclavos hacían eso. En aquel entonces existían los esclavos y esa era una de sus labores, lavar los pies de los invitados. Y Jesús en esa noche se levantó de la cena. Aunque lo hacían antes de comer, antes de sentarse a la mesa, la cena todavía no se terminaba. Algunos de los discípulos todavía estaban disfrutando de los alimentos y durante la cena se levantó Jesús y se quitó su manto. ¿Por qué se quitó su manto? Porque el manto le estorbaba para hacer la tarea de un esclavo. No le iba a permitir arrodillarse y moverse como él quería. Seguramente Jesús había visto a muchos esclavos cómo lavaban los pies. Seguramente se los lavaron a él cuando lo invitaron a algunas cenas. La Biblia no nos habla de todo esto. Pero Jesús se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó como un delantal. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús de esa manera? Bueno, Jesús se miró como un esclavo. Como un esclavo. Se quitó su manto, agarró el lebrillo, el agua, la toalla, se arrodilló y se fue lavando los pies de los discípulos. Algunos comentaristas dicen que al primero que le lavó los pies fue a Judas. Fue a Judas. Esas son las especulaciones de algunos comentaristas. Nadie sabe con quién comenzó. Juan, el que escribió el Evangelio, no da el orden cómo empezó a lavar. Pero cuando se llegó a la hora de lavarle los pies a Pedro, ya saben la respuesta que dice. Bueno, Jesús se miró como esclavo. Jesús no le importó. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Ya les dije que Él es el Cordero inmolado. Tomó forma de siervo y se convirtió en un Cordero inmolado. Ahora Jesús se está convirtiendo en un esclavo, haciendo un trabajo pues de lo más bajo, que solo los esclavos lo hacían. Y Jesús ahora está tomando esta actitud de esclavo y comienza a lavar los pies. Luego puso el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oiga bien, imagínese por un momento lo que está pasando esa noche. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Creador, el Dios Todopoderoso, decide lavar los pies de sus discípulos. Y ahora se ve como un esclavo lavando los pies. Imagínense los apóstoles, la sorpresa. ¿Qué habrá pensado Juan, el discípulo amado? ¿Por qué no se paró el discípulo amado? Porque era el que más amaba a Jesús. Y si Juan tenía esta cercanía con Jesús, ¿por qué no llegó y le dijo: Jesús, deja esa toalla y yo lavo, yo te ayudo, dame el lebrillo, o yo seco los pies, como le hacen en algunos grupos? Uno lava, otro seca. Yo lo hago. Pero ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles se ofreció para ayudarle al Señor Jesús. Miren la actitud de los apóstoles. ¿Saben ustedes por qué no le ayudaron al Señor Jesús? Ninguno de ellos. Porque tenían su mente envanecida. Porque Jesús, en otros evangelios, si usted quiere leerlo después, en Lucas capítulo 22, ahí Jesús nos habla de que cuando estaban en la cena, que antes que Jesús dijera esto es mi cuerpo, cuando estaban en la cena, dice la escritura que discutían entre ellos.
en la mesa durante la cena, ¿quién habría de ser el mayor en el reino? Yo voy a ser el gobernador. No, que yo voy. Y estaban discutiendo los 12 de quién habría de ser el mayor en el reino. Y Jesús escuchándolos para darles un tremendo mensaje a la vida de ellos, que no es el mayor. Entonces Jesús decidió lavar los pies de sus discípulos. Si quieres leer conmigo Lucas capítulo 22, del 24 al 30, lo hacemos rápidamente, solamente para que sepas esta narrativa tan interesante. En Lucas 22, 24, solamente unos versículos. Lucas capítulo 22, 14 en adelante. Esto pasó durante la cena, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, y ahí está la historia. Había este pensamiento, ¿quién va a ser el mayor? Por eso es que Jesús decidió lavarle los pies. Por eso es que nadie le dijo, yo te ayudo, Señor. Porque tenían en su mente de que ellos no iban a andar lavando pies. Ellos no iban a tomar esa actitud de esclavo, porque tenían su mente envanecida con ese pensamiento de que no, yo voy a ser alguien grande en el reino. Nosotros seremos mayores. Y entonces Jesús les está dando este mensaje. Bueno, empezó a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y lo que quiero decirte en esas palabras de Jesús, aunque Jesús le está diciendo esto a Pedro, le está diciendo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas cosas pasan en nuestra vida espiritual, que muchas veces no sabemos por qué Jesús está haciendo ciertas cosas en nuestra vida. Y quizás le preguntamos, Señor Jesús, ¿por qué está pasando esto conmigo? Pero Jesús, a través de estos mensajes en su palabra, nos dice, lo que yo estoy haciendo ahorita tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Yo ahora entiendo muchas cosas de mi vida espiritual. Yo ahora entiendo el por qué enfermé de cáncer y por qué tuve que pasar todo este proceso. Yo ahora entiendo la partida de mi esposa Leti. Entiendo muchas cosas que al principio no las entendía. Pero ahora Dios me está hablando y me está diciendo, mira, por esto es que estaba yo haciendo esto. Y entonces esto puede pasar con la vida de muchos hermanos en Cristo. Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y es lo que Jesús te dice, tú no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Escuche bien, el mensaje de esta historia del lavado de los pies, el mensaje de esta historia es el amor supremo en el amor y en el servicio. Es lo que Jesús le está dando a entender a ellos. Es un mensaje de amor. Lo supremo es el amor en el servicio. Yo felicito a todos los hermanos que de cierta manera están sirviendo en esta congregación. Aquí en esta congregación tenemos grandes siervos, mis hermanos. Grandes siervos. Y entre ellos va el hermano David y la hermana Yesenia. No paran de trabajar. Un servicio increíble. Cuando fue que llegamos, no había quien abriera la puerta porque no estaba el que llega temprano. Me llamaron, hermano, aquí no hay nadie. Pues les di la clave para que entraran porque llegaron algunas familias al 15 para las 7 y no había quien abriera el edificio. Entonces, yo felicito a todos los que están sirviendo, porque lo supremo en el amor es el servicio. Si tú sirves a tu congregación, si tú sirves al Señor Jesús, tú
estás mostrando el amor más grande hacia Dios y hacia su iglesia. Y si quieres entender esto, por favor lee Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, en donde la Biblia nos habla que debemos de servirnos de una manera sin igual. Es más, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 15. Al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos pensamientos no los tenía ninguno de los apóstoles. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta del mensaje? Nada por contienda. Todo debe ser por amor a los hermanos. El lavado era un símbolo de limpieza espiritual, mis hermanos. ¿Okay? En ese entonces, el lavado de los pies era un símbolo de limpieza espiritual y todos los simbolismos de limpieza en el tabernáculo. Eso, lo pueden encontrar en la antigua ley de Moisés. Y vamos a hablar ahora acerca de lavar solo los pies. Cuando Jesús le dice, vosotros ya estáis lavados, porque Pedro dice, lávame también las manos y la cabeza. Jesús les está diciendo, ustedes no necesitan ser lavados de todo, solo los pies. ¿Saben por qué? Porque en aquel entonces la gente caminaba mucho y lo que más se ensuciaba eran los pies. Entonces, por eso Jesús le dice, ustedes no necesitan ser lavados, ustedes ya están limpios. En otro evangelio dice, ustedes ya estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Jesús purificaba la vida de los apóstoles. Lavar solo los pies es un símbolo para el cristiano que solo necesitamos pedir perdón si ya estamos limpios. Y esto lo vas a encontrar en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no, ustedes ya están limpios. El lavado de los pies, para nosotros la enseñanza es que nosotros solamente necesitamos pedir perdón. Y es todo lo que necesitamos. Es el simbolismo para nosotros. Quiero que me laves los pies, solamente pide perdón. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Todos los que ya hemos sido limpios. Hemos sido limpios de nuestra cabeza, de nuestras manos, de nuestros pies. Hemos sido limpios totalmente espiritualmente. Completamente. Entonces solamente necesitamos pedir perdón. Seguimos leyendo. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. O sea, no eres parte de la iglesia, no vas a ser parte de mí. Entonces le dijo Simón Pedro, al verse que lo estaban haciendo a un lado, si no era lavado, entonces Simón Pedro le dijo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino lavarse los pies solamente, pues está todo limpio. Y nosotros ya estamos limpios, mis hermanos. Amén. Amén. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando dice que nos lavemos los pies, es solamente para pedir perdón. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque Jesús se refería a Judas, que él sabía que habría de entregarle, aquí Jesús nos dice lo mismo a todos nosotros. Todos estáis limpios, pero lo mismo nos dice Jesús en esta mañana también a nosotros. No todos, no todos, porque hay algunos que le han negado, hay otros que le han traicionado y hay otros que le han abandonado. Andan en la vanidad de su mente, andan en pecado. Y a estos Jesús les dice, tú no estás limpio.
no todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y nadie respondió nada. No entendían el mensaje. ¿Cómo es que Jesús se convirtió en esclavo por un momento? Y entonces viene el mensaje para ellos: vosotros me llamáis maestro y Señor también, y decís bien porque lo sois. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Muchos grupos religiosos lavan los pies de sus miembros. ¿Sabía usted esto? Hacen una ceremonia especial y lavan los pies. Uno de mis hermanos adulto, él nunca fue bautizado. No sé qué pasó, se le pasó a mi mamá, pero no le echaron el agua bendita cuando él tenía 6 meses. Creció y nunca fue bautizado. Entonces se fue bautizado de grande y hizo su primera comunión. Y cuando él fue bautizado, le echaron agüita ya adulto, ya un hombre casado con hijos. Entonces él fue bautizado conforme al rito de esta institución, y también hizo la primera comunión. Bueno, ese día el sacerdote don Francisco, padre Francisco se llamaba, que ese día murió, lavó los pies de mi hermano. Lo bautizó, hizo su primera comunión y le lavó los pies a todos los que habían hecho este voto en ese día. ¿Por qué lo hace? Bueno, también tengo entendido que nuestro hermano Ricardo Barrera, en una reunión juvenil, de repente también agarró un balde de agua, una toalla, y se agarró a lavarle los pies a varios jóvenes en esa reunión que tuvieron, una reunión nacional juvenil. Y me dicen que el resultado de esto fue muchos jóvenes se bautizaron ese día y entregaron su vida al Señor. Yo no sé si tú le has lavado los pies a alguien. Yo le he lavado los pies a una sola persona, a alguien, a una persona nada más que ya partió. Estaba muy enfermo de cáncer, Juan Bustos, ¿te acuerdas de él? Y le fuimos a visitar un grupo de hermanos. Ya el hermano le habían dado una semana de vida y él ya estaba a punto de dejar su cuerpo. Entonces yo fui y, para consuelo de la familia, fui a lavar los pies del hermano, dando a entender de que el hermano estaba en paz, de que el hermano había purificado su vida, que Cristo ya le había limpiado en ese proceso de enfermedad. Porque cuando viene la enfermedad, mis hermanos, viene un tiempo de purificación para nosotros. ¿Sabías tú? De eso voy a hablar en la tarde. Voy a hablar acerca de la purificación, si quieres venir a escuchar el mensaje. Pero bueno, cuando uno está enfermo, una enfermedad de muerte, la persona entra en un estado de purificación. ¿Sabe qué quiere hacer? Especialmente nosotros queremos ponernos en paz con Dios. Queremos que Dios nos vea con ojos de misericordia, y todo lo que nos hemos equivocado, queremos que Dios nos perdone. Y entonces entramos en este proceso de purificación. Él había entrado en un proceso de purificación, y yo usé el lavado de pies como simbolismo para decirle al hermano: hermano, vete en paz. Dios está contigo. Dios te guiará a través de sus ángeles al seno de Abraham. Y para darle consuelo a mi hermana que estaba ahí, es que por eso que yo lavé los pies del hermano Juan. Entonces, es la única ocasión que lo he hecho. ¿Lo voy a volver a hacer? No lo sé. No lo sé. Pero quizás otra vez vuelva a lavarle los pies a alguien. Bueno, Jesús lavó los pies de sus discípulos y Él dice: vosotros me llamáis maestro, y lo soy. Pero Él dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La pregunta es: ¿por qué en muchas iglesias no se lleva a cabo el lavamiento de los pies? ¿Por qué? ¿Y saben qué? La respuesta es la siguiente: porque Jesús no les estaba diciendo que se lavaran los pies literalmente. Literalmente no es el lavado de pies. El lavado de pies es un lavamiento espiritual, hermanos. Amén. Yo lo hice literal
Juan Barrero lo hizo literal y todo lo que le hacen es, pero el mensaje de Jesús es algo muy diferente. Los apóstoles tenían un problema aquí. Se creían mejor que los demás, querían ser mayores en el reino de Dios. Y el mensaje es este: cuando Jesús les dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, también ustedes hagan, pero no lavar literalmente los pies, para que tomen la actitud humilde de que yo soy Señor y soy Maestro, y aún así he lavado los pies y he tomado el oficio de un esclavo. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los discípulos: sean humildes como yo soy humilde. Lávense los pies unos a otros con humildad. Y yo te voy a decir qué quiere decir todo esto. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Sepamos esto. El siervo nunca va a ser mayor que su Señor. Siempre le digo a mi hijo: Jonathan, jamás le vas a ayudar a ganar al maestro. El maestro soy yo, que trabaja conmigo. No compitas conmigo. Nunca vas a llegar a lo que yo soy. En cuanto a los trabajos estoy hablando. 40 años de experiencia, tú apenas vas empezando. Entonces, esto está bien claro. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y mira lo que les dice Jesús: si ustedes saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren. Y ese es el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Si nosotros hemos entendido estas cosas, vamos a ser bienaventurados si las hacemos. Amar a los hermanos es servir. Amén. Amén. Amar a los hermanos es servir. Escuchen bien: lavar los pies de los hermanos es servir a los hermanos. Convertirnos en siervos de Cristo, nunca sentirnos el mayor. Cristo siempre lo dijo una y otra vez: el que sirve es el que es el mayor. Y ese es el mensaje que Jesús le está dando a sus discípulos, porque contendían sobre quién sería el mayor en el reino. Y Jesús les está dando un tremendo mensaje: que lavar los pies es amar y servir a los hermanos. Lavar los pies de los discípulos, lavar los pies de los hermanos, es cuando los hermanos aman al Señor. Cuando los hermanos lavan los pies de los hermanos, o sea, cuando cumplimos este mandamiento de lavar los pies unos a otros, de ser como el Señor, es cuando nosotros amamos y perdonamos a los hermanos. En la iglesia hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Y hay muchos hermanos que tienen un problema muy grande. Y el problema es que no pueden perdonar. Y están batallando mucho con su vida espiritual a causa de esto. No saben perdonar, no pueden perdonar. Perdonar es cuando tú te humillas y pasas por alto la ofensa y perdonas el agravio, perdonas la ofensa. Cuando tú haces eso, te estás convirtiendo en ese esclavo que hizo Cristo de lavar los pies y de humillarse de esa manera. Entonces, perdonar, mis hermanos, es lavar los pies de los santos, es lavar los pies de tus hermanos. Perdonar a los hermanos es un acto de lavar los pies, de amar, de servir, de perdonar. Es como lavar los pies de tu hermano. ¿Me están entendiendo el mensaje? Sencillamente así. Ahora, con esto termino. Ahora, si tú perdonas a tu hermano y lavas sus pies espiritualmente al darle el perdón y el servicio, y si lo quieres hacer literal, pues aún todavía mayor. Imagínate que con esa hermana que tú no te llevas muy bien, o con ese hermano que tienes pleito, le digas tú: hermana, hermano, delante de Dios y delante de la congregación, yo te voy a pedir perdón y voy a lavar tus pies en ese primer día de la semana delante de Dios. Ojalá exista ese tipo de actitud en la iglesia. Que algún día nosotros lavemos nuestros pies, otorgándonos el perdón y otorgándonos el servicio unos a otros.
Quiero decirle a todos los hermanos que sirven al Señor en esta congregación, a todos los diáconos de esta congregación, a todos los colaboradores de esta congregación, a todas las familias que sirven a los jóvenes, a todos los que sirven en una y otra manera y que no se cansan de servir, siempre andan buscando qué hacer para la congregación. Quiero decirles que ustedes están lavando los pies de los santos, están lavando los pies de los hermanos. Las viudas que lavaban los pies de los santos en aquel entonces eran las únicas que calificaban para que se les ayudara económicamente. ¿Sabían ustedes eso? Solo la viuda que ha lavado los pies de los santos, a esa se les puede dar una ayudita monetaria, algo financiero. Entonces, en el nombre del Señor, mis hermanos, continuemos lavándonos los pies espiritualmente, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Que la fuerza del amor de Dios esté con cada uno de nosotros. Cantamos de pie este himno de bendición.